Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tiene como título general el Derecho Marítimo Portuario y la Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Manejo y disposición final de residuos generados en buques de altura, inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del maestro e ingeniero Miguel Ángel Reyes Ramírez. Él nos acompaña desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro ingeniero Miguel Ángel Reyes Ramírez. ¿Puede hacer uso usted de la palabra, maestro? Gracias, estimado doctor, gracias, es muy amable. Bienvenido todos ustedes desde el puerto de Veracruz, México. Vamos a trabajar un tema importantísimo, si me permite, voy a empezar a compartir. Me avisan cuando ya... Está habilitado, maestro. Sí, gracias. Vamos a compartir una presentación que calculo va a ser de gran bendición para ustedes. Permíteme, no me permite, ya me permitió, doctor. Vamos a presentarlo. Cuando esté lista, cuando la vean, me avisan, por favor, alguien. Sí, sí, maestro. Este, ya la estoy, Sí, la ahí se pantalla, visualiza, ahí ya se visualiza, maestro. que voy a ampliar pantalla. Ya, correcto. Ya está, ok, perfecto. Muy Entonces, bien, maestro, todo bien. la voy a correr. Usted me dice, ¿está correcto? ¿Sale? Listo. Muy bien, muy Buenas bien. noches. Buenas noches, gracias a todos ustedes por su presencia. Vamos a explicar sobre un tema importantísimo que se presenta en los puertos marítimos. Todos los puertos marítimos de México lo tienen, todos los puertos marítimos lo generan, lo atienden. Asimismo, todos los puertos internacionales de América Latina como de Europa y otros países. Es un servicio importantísimo para las embarcaciones que se llama servicios portuarios, servicios a las embarcaciones. Dentro de esos servicios existe uno que conlleva a conocer varios conceptos. ¿Sí? Manejo y disposición final de residuos generados en buques. Todos los buques son de altura, todos los buques se generan residuos, todos los buques permiten que se haga negocio en el sentido porque todos los puertos tienen instalaciones especializadas, tienen prestadores de servicios y prestan los servicios a las embarcaciones para que puedan generar un trabajo especializado, hay que decirlos, las empresas que recolectan los servicios, hacen los servicios portuarios y recolectan los residuos, son especialistas. ¿Eh? Y la pregunta es, ¿qué es un residuo, verdad? Rápidamente les voy a compartir un concepto que establece la ley. En México tenemos un marco legal amplio en materia de residuos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de residuos como los que ven ustedes allí. RP, residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos. Cada uno de esos residuos tiene un trato diferente, un manejo diferente y por lógica una disposición final muy diferente. Y la pregunta es, ¿qué es un residuo? La ley establece que es un material o producto cuyo propietario desecha porque ya no lo pudo aprovechar o porque quedó como, vamos a poner la palabra así, como sobra de un proceso. Y por lo tanto, este residuo debe de darle un tratamiento y clasificado de acuerdo a la peligrosidad que pueda tener o de acuerdo al tipo de residuos, ¿verdad? Si estamos manejando un proceso productivo donde se utiliza un líquido peligroso, entonces lo que quede, lo que sobra, lo que no se utilice, lo que queda como desecho, a eso se le llama residuo. Los residuos pueden ser en estado sólido, semisólido, líquido o gas. Todo depende del tipo de residuos con lo cual vamos a trabajar para una disposición final. En la gráfica que ustedes ven, están varios tipos de residuos, productos, desechos. Y la pregunta es, ¿cómo los voy a clasificar? ¿En qué me voy a apoyar para poder conocer el concepto
de lo que tú me estás diciendo o lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Usted me dice que existen tres tipos de residuos: peligrosos, manejo especial y sólidos urbanos. Esos tipos de residuos están clasificados dentro de la legislación de México. A nivel internacional estamos hablando de residuos inorgánicos y de residuos peligrosos. Bueno, la mercancía peligrosa, la sustancia peligrosa, la carga peligrosa o los residuos peligrosos tienen un concepto. ¿Cómo vamos a identificar que efectivamente el residuo que usted me está presentando es un peligroso? Bueno, si este residuo posee alguna de las características que dice que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, entonces tenemos que catalogarlo como un residuo peligroso. Y si queremos tener una certeza legal ambiental, entonces tenemos que someterlo a un estudio. Se le llama análisis creativo. Así lo establece la IMO, así lo establece el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas y por lo tanto, una vez que usted practica ese estudio, el estudio te va a arrojar si es explosivo, si es corrosivo, si es reactivo o si es inflamable. Todo depende lo que te establezca ese estudio que se llama análisis creativo. Y estos peligrosos corren riesgo a la salud, a la seguridad y al medio ambiente. Una vez que identifiques si es explosivo, si es corrosivo, la IMO te permite identificar a través del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas qué tipo de clase es. Clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existen 9 clases de peligrosidad en todo México, asimismo a nivel internacional. Si el análisis te dice que es explosivo, entonces usted lo debe clasificar como clase 1. O si es inflamable, entonces es clase número 3. O sólidos inflamables, clase número 4, y así sucesivamente. Los especialistas son los indicados en clasificar cuál es la peligrosidad que tienen estos residuos una vez que tú le practiques un estudio de retiro. Esta es la norma que existe también en México, que es la número 52, a través de una institución, de una secretaría que es la Semarnat, y te establece que estas son como usted puede clasificar un residuo peligroso. Estamos hablando de residuos peligrosos a nivel nacional, a nivel internacional y de acuerdo a la clasificación que la IMDG lo está llevando a cabo. En término marítimo portuario, a esto se le llama mercancías. Un buque con mercancía clase 2, un buque con mercancía clase 1 y así sucesivamente. Una vez que estas mercancías ya no tienen un uso, una vez que estas mercancías el consignatario ya no lo va a liberar o definitivamente el gobierno federal lo recolecta o lo dispone, se convierte en un residuo. Los medicamentos cuando ya no tienen caducidad, se convierte en un residuo. Así lo establece una ley, ¿verdad? Así lo establece la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de acuerdo al marco legal. Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿por qué queremos conocer esto? Porque esto es mercancía. Esto es lo que manejamos en los almacenes, esto es lo que manejamos en los puertos marítimos y esto es lo que maneja usted en el ámbito de competencia, en el tema productivo, en el tema de manejo, en el tema de disposición, así mismo como en el tema de traslado. Y en esa tabla usted va a encontrar algunos de los residuos peligrosos o mercancías peligrosas que se clasifican y se identifican de acuerdo a la norma 52 que establece en México. A nivel internacional, usted puede apegarse al código IMDG, ¿verdad? En cada nación existe una clasificación de acuerdo al manejo de su marco legal. En México tenemos esta, en México usamos esta, y la secretaría que lo maneja y la secretaría que es la autoridad se le conoce como Semarnat, ¿verdad? Pero también existe otro tipo de residuos, los residuos conocidos como de manejo especial. ¿Y cuáles son esos tipos de residuos? Primero, son aquellos generados en un proceso productivo, que no son peligrosos, que son productos que se generan en un estado sólido y que se utilizan para alguna actividad. Sin embargo,
lo que no se utiliza también se convierte en residuos. Por ejemplo, una computadora, un teclado, un mouse, todo eso se le denomina en México como residuos tecnológicos y están catalogados como residuos de manejo especial. Por ejemplo, una mercancía que son llantas y resulta que la llanta no la puedes despachar, no la puedes desalojar de los puertos y por lo tanto le tienes que dar una disposición final. En México, esa llanta la tenemos que clasificar. ¿Qué tipo de residuo es? De acuerdo a la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley General para la Prevención, Gestión Integral de los Residuos, entonces es de manejo especial. Eso, lo que estoy explicando, es para aquellos del foro que están en México. En otros países son diferentes. Son residuos inorgánicos, tienen otro trato. Asimismo, lo puedes aprovechar como poder calorífico o como alternativa de algún producto que viene siendo utilizados en algún proceso de producción, ¿verdad? Estos son los residuos de manejo especial. Estos residuos usted los va a encontrar a lo largo y ancho de la cadena productiva como mercancías o dentro de la industria o dentro de las oficinas. Llámese lo que hablábamos hace rato, el equipo de cómputo. Todas esas partes son necesarias que lo conozcamos. En México existen empresas especializadas, existen empresas que están prestando servicios en los puertos, a las empresas, en la cadena logística, en toda parte, para poder llevar a cabo el manejo, traslado, estiva y disposición final, ya sea residuos peligrosos o residuos de manejo especial proveniente de una cadena productiva o bien de los puertos marítimos, que antes eran mercancías, hoy se convierten en residuos. ¿Perfecto? Correcto. Entonces, ¿por qué empezamos con esos temas? Porque para poder llevar a cabo la clasificación y disposición final de un residuo para el servicio portuario, necesitamos conocer marco legal nacional. Necesitamos conocer también lo que establece el IMDG, ¿verdad? Esta norma, este código. Y para eso necesitamos también apoyarnos en la autoridad. ¿Quién es la autoridad? En México tenemos una autoridad que se llama Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se le conoce como Semarnat. Esa es la autoridad que maneja, que vela, que se preocupa, que se ocupa, y que quiere conservar y aprovechar todo el ecosistema sobre la biodiversidad. Asimismo, se encarga de la prevención y control de los contaminantes y es la encargada en México de los inventarios para poder presentar un volumen de inventarios sobre la Agenda 2030, sobre el volumen de ley que se maneja en México, ¿verdad? Esta autoridad está en los puertos, en los aeropuertos, en los puertos interiores, en las empresas y en todo México. Es una autoridad ambiental que tiene a su vez una oficina que se llama Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se le conoce como Profepa, y es el ente regulador. Es el ente que se encarga de revisar el buen manejo de los residuos peligrosos, del buen manejo de todo lo referente al medio ambiente y es la que se encarga conjuntamente de tres autoridades más, la Secretaría de Marina, comunicaciones y asimismo de aquellas oficinas gubernamentales que vigilan y velan por el medio ambiente. Esta parte es necesario también que conozcan todos aquellos que quieren invertir en México, que existe una autoridad que se llama Semarnat, existe una procuraduría que se llama Profepa, existe una autoridad nacional, autoridad marítima portuaria que se llama Secretaría de Marina, existe una autoridad que se llama Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte, que es el ente autorizado para autorizar a todo aquel equipo de transporte que quiera trasladar mercancías o residuos peligrosos. ¿Sí? Esto es necesario conocer. ¿Quieres invertir? Necesitas conocer marco legal. ¿Quieres invertir?
quieres encargarte de formar una empresa de servicios portuarios en la recolección de residuos, entonces necesitas conocer lo que ahorita estamos hablando, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, la pregunta es, me interesa, Miguel, pero dime entonces, ¿cuáles son las leyes que debo de conocer, que me debo de capacitar? ¿Sí? Y aquí tenemos el marco legal enunciativo, ¿sí? Este marco legal, empezamos con la Constitución, nuestra Constitución, la Carta Magna de México, ¿verdad? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México tiene suscrito varios tratados. México tiene suscrito varios convenios internacionales, varios códigos. Uno de ellos es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Todo lo que es madera en México, todo lo que huela a madera, el ente internacional es el CIP, que se coordina conjuntamente con Profepa para revisar todos los residuos de madera que existen en México, empezando por uno, que es a nivel internacional y que todo el mundo utiliza, que son las tarimas de madera. Este convenio internacional está más o menos como 50, 60 años que lo suscribió México y es de ámbito internacional y por lo tanto es al nivel de un tratado internacional conforme a lo que establece la Constitución en el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos también otro código. Este es un convenio que se llama, lo conocemos a nivel internacional como MARPOL, y es el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques. ¿Cuál es, qué contamina los buques? ¿Por qué dices que el barco contamina? Pues sencillamente un buque opera a través de un fuel, un combustible que genera contaminación al medio ambiente. La convención, desde hace más de, en el año 1930 aproximadamente, creó este mármol, varias enmiendas y actualmente existen 6 anexos, de los cuales está el anexo 1, hidrocarburos, sustancias nocivas, es el 2, el 3, estamos hablando de toda aquella sustancia nociva y perjudicial, el 4, las aguas sucias, que son las aguas residuales, etcétera. El 5, que son todas las basuras que se generan en el buque, ahorita lo vamos a explicar. Y el 6, toda la contaminación del medio ambiente. Se le conoce como J, gases de efecto invernadero, ¿verdad? Bueno, este es el marco internacional. Pero también en México existe un marco legal nacional, doméstico. Empezamos con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo que es la ley de cambio climático y la general para la prevención. Todo este marco legal es en temas ambientales en México y es sobre la regulación y el manejo de residuos peligrosos. Sobre el convenio Marpol tenemos 4 anexos que manejan residuos peligrosos, del 1 al 5, ¿verdad? Y hablamos de residuos líquidos, hablamos de hidrocarburos, hablamos de sustancias nocivas, hablamos de aguas residuales, aguas gris, aguas negras, hablamos de todos los líquidos que se generan a bordo del buque por el simple hecho de navegar, por el simple hecho de realizar operaciones y por el, a ver, no sé si alguien, doctor, ¿me permites? ¿Alguien está hablando o alguien quiere preguntar algo? Es que o se apaga un momento su audio, no sé. A ver, por favor, un momentito, maestro. Es que se escucha un ruido, Sí, no sé si me escucha. ya lo apagaron, maestro. De Muy continuar, amable, disculpen. muy amable, muy amable. Es para que, bueno, estamos hablando entonces del marco legal internacional, estamos hablando marco legal nacional y estamos hablando de las autoridades que existen en México. Ya hablamos de Semarnat, ya hablamos del SIC, ya hablamos de Marina, ya hablamos de Profepa, ya hablamos de SEDEMA. La SEDEMA es una oficina estatal que regula un residuo que se llama residuo de manejo especial. Esta parte es importante que todo inversionista, que todo IET conozca, porque cuando venga a México y le den un contrato,
Un contrato número uno necesita conocer marco legal nacional. Necesitamos conocer y nosotros impulsar y promover. ¿Vas a hacer negocio con nosotros? Sí. Entonces necesitas que contrates expertos nacionales para que te orienten y que te ayuden en llevar a cabo, el número uno, autorizaciones no precisamente de puertos, sino de otras autoridades gubernamentales, como los que mencioné, Semarnat. Necesitas obtener autorizaciones otorgadas por esta oficina en el manejo de residuos peligrosos. Necesitas conocer también Marina, que es el ente que te va a entregar un contrato o te va a autorizar un contrato de servicios portuarios en recolección de residuos. Necesitas conocer también la Secretaría de Infraestructura, que es el que te va a autorizar a todo tu equipo de transporte para que puedas llevar a cabo esa recolección de residuos peligrosos como de manejo especial. Por eso la importancia de ese marco legal enunciativo, ¿sí? Todo este marco legal se maneja, se utiliza, y es de ámbito obligatorio. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo este negocio, ¿eh? Este tipo de residuos que se manejan en los buques. Y esto, primero, necesitas tener un contrato otorgado por la Autoridad Marítima Portuaria, un contrato que te va a solicitar a través de varios requisitos. Esto lo vimos en la sesión anterior, para que usted pueda tener un contrato por 3 años o 5 años. Todo depende qué tipo de servicios, como le establece la ley de puertos. En México existe la ley de puertos, que es el que regula lo que estamos hablando, ¿verdad? Los servicios potenciales que necesitas. Primero, inversión en una planta de tratamiento, en caso que lo tengas. En tu predio necesitas instalar infraestructura. Necesitas cumplir el marco normativo. Necesitas llevar a cabo una valoración del residuo que vas a retirar de puerto. Ahorita vamos a hablar de valoración. Necesitas llevar a cabo un acopio en una infraestructura temporal para que de allí traslades todo a tu destino final. Necesitas llevar a cabo procesos. ¿Qué tipo de procesos vas a implementar para llevar a cabo la recolección, transporte, estiva y disposición final? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu residuo? ¿Cuál es el destino final? ¿Qué tipo de residuos manejas las embarcaciones? Tenemos uno, recolección de slop. El slop se le significa hidrocarburos. Dos, las mezclas oleosas, todos los aceites, todo el combustible. Tenemos la recolección de aceites, lodos, que se generan por el hecho de que tú navegas 23 días, 18 días, generas combustible, quemas combustible y por lo tanto existe un residuo que se van a los tanques de almacenamiento. La recolección de basuras o desechos inorgánicos. Estamos hablando de papel, cartón, fleje, lámina y la madera. Y estamos hablando de la recolección de aguas descentinas o bien las aguas residuales. Todas estas aguas son peligrosas, todas estas aguas son generadas durante la operación del buque, todas estas aguas son generadas durante la operación del buque, así como de la operación de la mercancía. Tú vas a descargar mercancía, necesitas operar tus grúas, vas a quemar combustible, vas a navegar, sí, necesitas tus máquinas quemar 120,000 litros al día, o 400,000, todo depende las distancias, todo depende de la máquina de combustión que usted tenga y todo depende también qué velocidad o qué nudo vas a tener para poder quemar combustible. Estamos hablando de 40 nudos, 45, los portacontenedores se van a una velocidad de 40 nudos, ¿verdad? Todos estos residuos están dentro de la ley, dentro del contrato, y usted va a tener autorización para poder disponerlos. Estos que ustedes ven en color verde es lo que genera una embarcación. En la parte inferior ven ustedes el equipo de transporte. ¿Cómo vas a recolectar la basura? ¿Qué tipo de basura? Madera, plástico, cartón. En la parte izquierda, ¿qué vas a recolectar? Aguas residuales. ¿Qué tipo de infraestructura necesitas? Necesitas invertir, necesitas tener el equipo adecuado. Por eso hace rato comentamos,
Para que usted pueda tener este tipo de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte es quien te autoriza. Para que usted pueda recolectar los residuos, necesitas autorización primero de Semarnat para que obtengas ese certificado para recolectar. Una autorización por 5 o 10 años. Necesitas un contrato que te lo otorga la Autoridad Marítima Portuaria para que preste servicios a las embarcaciones. Si nos damos cuenta, existen secretarías que están involucradas en el tema marítimo. Existen procesos que usted necesita conocer, desarrollar, documentar para que el personal a su cargo pueda desarrollar este proceso. De lo contrario, si no tienes un personal especializado, definitivamente no vas a poder realizar una operación eficiente, segura y sin riesgos. Si no tienes personal, entonces tienes ese riesgo que la autoridad te puede sancionar. En México existe una normativa que se llama Código Penal. Este Código Penal establece que si no tienes autorización para manejarlo, para almacenarlo, para estivarlo, para transportarlo, la autoridad te puede detener y estás sujeto a una privación de la libertad. Estás sujeto a un pago de multa y a una sanción. Esa parte del marco legal hace que todos tengamos que regularnos, todos tengamos que solicitar autorización, todos tengamos que apegarnos a la ley. Primero, ya tienes un servicio portuario, que es de recolección de residuos de las embarcaciones. ¿Qué es lo que vas a hacer tu buque? Solicitar personal especializado. Número uno, el personal especializado va a conocer y va a clasificar qué tipo de residuo es. ¿Es clase uno? Perdón, anexo uno, anexo 2, anexo 3 o anexo 4. O, ¿por qué no? Anexo 5. ¿Eh? En la gráfica que ustedes ven, lado izquierdo, tenemos fleje y madera. A eso se le denomina anexo número 5. Agua de cetina, residuales, oleosas, hidrocarburos, aceites, lodos. Todo eso está anexo 1, 2, 3 y 4. El anexo 1 estamos hablando de hidrocarburos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ya lo clasifiqué, excelente. Ya le solicité a mi área operativa el equipo de transporte, excelente. Entonces, necesitas nombrar a un tractocamión articulado tipo pipa para que puedas recolectar aguas oleosas y hidrocarburos. Ese tractocamión articulado necesita tener una clasificación de residuo peligroso para que puedas cumplir con la normatividad. ¿Sí? Ya lo tienes, ya recolectaste 3,000 litros, ya recolectaste 100 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, según la clasificación que te hayan solicitado, y por lo tanto, entonces, tu equipo especializado, tu equipo de transporte, ya llegó a puerto, ya recolectó y se va a un destino final. ¿Qué es un destino final? También la ley lo establece como disposición final. Todos los residuos que generan los buques hay que darle un destino final ambientalmente seguro. ¿Qué significa ambientalmente seguro? Que no dañe al medio ambiente, que no contamine, que el Y generado hay que controlarlo, hay que mitigarlo, hay que reusarlo, utilizarlo, como ven ustedes en la gráfica inferior. Un incinerador, una cementera, un relleno sanitario, un almacén temporal o un tanque de almacenamiento. Todos estos son disposiciones finales donde usted puede llevar a cabo ese tipo de operación. Oye, Miguel, tengo aguas residuales, aguas oleosas, ¿qué tengo que hacer? Una cementera te lo puede recibir, pero la cementera tiene que tener instalado un proceso de separación del aceite con el agua para que el aceite pueda ser aprovechado. ¿En qué momento lo vas a aprovechar? Para un reuso o una recuperación. El aceite se puede usar en varios tipos de procesos, o bien otro tipo, en las aguas hidrocarburos, los sometes a un proceso para poder llevar a cabo una sustitución del asfalto.
y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es parte de la disposición final que nosotros, como parte competente, necesitamos llevar a cabo en los puertos. Todos los residuos que se generan en puertos se deben de reutilizar. Por ejemplo, en Argentina, todas las aguas oleosas, todos los de Centina son usadas. Las aguas residuales son reusadas y la operación lo lleva a cabo el Estado. El Estado, una vez que lo recolecta, se lo distribuye a algunas empresas para que lo puedas reusar. En México, pagamos para poder darle una disposición final a través de un contrato de servicios portuarios. En consecuencia, tenemos una contraprestación. Así opera en México. Usted tiene un contrato, bueno, de un porcentaje o de un monto mensual, usted se lo devuelve a la federación como parte del contrato que tienes, ¿verdad? Y la pregunta es, oye, ¿los buques arriban a México? ¿Cuántos buques arriban? Pues yo te puedo decir que son muchos, ¿eh? En la parte inferior izquierda tienes una gráfica, un historial. Estamos hablando de que el año 24 en México arribaron 19,000 buques. En el 23, 21, en el 22, 20,000 buques, en el 21, 20 y en el 20, 21. Estamos hablando que cada mes aproximadamente arriban 170, 150 buques. Cada semana usted puede tener un servicio de 43 buques o bien por día, 6, 7 buques puedes atender. ¿Cuál es la diferencia que tú puedas atender mayor buques que Juan Penas? Primero, usted tiene infraestructura. Alguien tiene el micrófono encendido, parece ser ahí. Alguien, usted tiene infraestructura, usted tiene recursos y por lo tanto tiene un personal especializado, como ustedes, ¿verdad? Que atiende a los buques y que recolecta un volumen importante de residuos. Sí, pero necesitas conocer un proceso. ¿Qué tipo de proceso necesitas conocer? Primero, este proceso es enunciativo. Tenemos el lado derecho al mundo que está lleno de residuos. ¿Eh? El mundo está lleno de generación de residuos, tanto anexo 6, que son los gases de efecto invernadero. Todos los procesos productivos generan millones de gases, de toneladas, perdón, y por lo tanto, primero, ¿qué necesito hacer? Número uno, necesitas constituirte como empresa autorizada, tener autorizaciones, permisos, tener sinergia empresarial, ¿sí? Tener personal especializado, tener equipo, infraestructura. Necesitas tener un almacén también. El almacén está sujeto a una autorización para que usted pueda llevar a cabo un almacén y un acopio. Necesitas entregar documentos oficiales. En México se llama manifiesto de entrega, transporte y recepción, ya sea como residuo peligroso o de manejo especial. Y necesitas tener una sinergia empresarial con las disposiciones finales. Ya, ¿y cuáles son las disposiciones finales? Hace rato lo comentamos, ¿verdad? Una cementera, un incinerador, un relleno sanitario, un almacén temporal, una cadena productiva, todos esos están sujetos a poder recibir residuos de los puertos. Algunas los realizan, lo utilizan y de esa parte es como se lleva a cabo la recolección, la recuperación y el reuso, conocido como reciclado. En la parte inferior usted lo ve, ¿no? ¿Qué actividades de reducción? Ahí es donde vamos a hacer una valoración del residuo. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a copiar? ¿Cómo vamos a hacer la separación? Primero, ya dijimos, recolectas, transportes, seleccionas. ¿Dónde? En una planta de separación vas a llevar a cabo el proceso. ¿A dónde? Lo vas a disponer un relleno sanitario. ¿Qué tipo? Todos los subproductos, ya sea como reciclaje, composta, incineración o un acopio. Todo depende qué es lo que te permite la ley, qué es lo que te permite el marco legal. Si el marco legal te dice, tienes que llevar a cabo primero el reuso, recuperación y el reciclado, entonces eso te permite realizar que todos los residuos que generan las embarcaciones y que usted está recolectando lo puede someter a ese proceso. Eso lo establece la ley y te establece también qué es lo primero que debe de hacer. Personal especializado, como ven ustedes, con todo el equipo de protección personal que impida que te puedas contaminar, que te puedas
que puedas inhalar algún gas tóxico. Esa es la importancia del manejo. Esa es la importancia de la recolección y esa es la importancia de invertir. En México, como en el mundo, necesitamos invertir en temas ambientales. No es nada más decir, oye, te voy a cobrar y voy a tirar aguas de hidrocarburos al río o a la laguna. No, en México, como hace rato comentamos, el Código Penal Federal establece en unos artículos, en su articulado, que si usted lo hace, mínimo te vas a ir 15 años a la cárcel, mínimo vas a pagar 5,000 veces salario mínimo, es una multa. Estamos hablando casi de 300, 400,000 pesos mexicanos, ¿eh? Y no puedes llevar a cabo incineración a cielo abierto, ¿verdad? Y por lo tanto, necesitas someterlo a un proceso que te permite la ley, que te ampara la ley y que la ley te lo exige realizar. Todo esto tenemos como negocio en los puertos interiores, en las cadenas productivas, y tú me vas a preguntar, oye, ¿cuánto voy a ganar por este negocio? ¿Cuánto voy a ganar por recolección? Sí genera residuos, las embarcaciones, claro, generan bastantes. Aquí tenemos una estadística preliminar de hace 3, 6 años, 4 años, ¿eh? donde, donde los slots, que están, es igual a lodos, generaron casi 175,000 toneladas, ¿eh? Donde los slots, que son los hidrocarburos, generaron casi 6,000 toneladas, donde la basura inorgánica generó casi 900 o 1,000 toneladas, ¿eh? Donde el embalaje de madera te genera casi 900 toneladas, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto voy a generar? Les traje un, una exhibición preliminar sobre cuáles son los costos. El lado derecho usted va a encontrar las tarifas que existen en los puertos marítimos. Por ejemplo, los slush están cobrando 5,000 pesos por metro cúbico. Los residuos inorgánicos, llámese madera, plástico, cartón, están cobrando casi 3,500 por metro cúbico. Los residuos de manejo especial, otras empresas te están cobrando 3,550. Las aguas oleosas de centinas, residual, etcétera, te están cobrando 4,100 pesos por metro cúbico. Esas son las tarifas más o menos que existen a nivel nacional aquí en México. Varía en otros puertos te cobran por tonelaje, en otros puertos te cobran igual por metro cúbico. Esta embarcación, por ejemplo, necesita servicios portuarios, necesita que le descarguen residuos de su operación. Un ejemplo, lado izquierdo, residuos de manejo especial. Esta embarcación descargó 120 metros cúbicos de madera. Recuerde, la madera es anexo número 5 del convenio Marco, ¿eh? Y pagó 426,000 pesos. Pero también descargó flejes, descargó metales, ¿eh? 16 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque era un buque que manejaba bobinas, manejaba barras de acero, manejaba todo producto que se necesita ese tipo de residuo, ¿verdad? Y pagó 56,800 pesos. Pero ¿qué pasa? Sus tanques estaban acumulados, sus tanques estaban llenos, sus tanques ya no podían seguir acumulando porque tenían que hacer un viaje de 23 días, ¿eh? O de 22 días a China. Y eso genera mucho combustible, eso genera mucho residuo y por lo tanto arribó al puerto de Manzanillo y descargó slops, hidrocarburos. ¿Cuánto descargó? 45 metros cúbicos. ¿Cuánto le cobraron? 184,000 pesos. Pero también aprovechó y descargó lodos, aguas, descargó 40 metros cúbicos. ¿Cuánto le cobraron? 200,000 pesos. Y aprovechó para que sus tanques de oleosas de hidrocarburos se desalojen, queden limpios, porque con la operación que van a llevar a cabo de 23 días va a generar mucho residuo, va a quemar mucho combustible, por lo tanto entonces
generó 20 metros cúbicos en el puerto de Manzanillo, México. Con esa descarga tuvo que pagar 82,000 pesos. En la parte superior que ustedes ven, vamos a desglosarlo. Por un lado, residuos peligrosos, anexo 1, 2, 3, 4, 5, 4, perdón, 465,000 pesos, 66,000. Anexo 5, 482,000 pesos. Este buque que arribó a un puerto mexicano llamado Manzanillo pagó casi 1 millón de pesos para poder descargarlo. Un solo buque. Si usted descarga residuos sludge, al menos vas a tener al día 200,000 pesos, ¿verdad? Pero si quieres descargar 3 embarcaciones en un día vas a generar 600,000 pesos o más. 600,000 pesos, estamos hablando casi de ¿qué? De casi $20,000, $30,000, más o menos, ¿verdad? Y por lo tanto, esta embarcación pagó al final 1 millón de pesos. En la parte inferior tenemos allí una estadística de un aproximado de lo que generó la embarcación. Y estamos hablando una sola embarcación. Estamos hablando, estamos hablando de que a los puertos mexicanos arriban 1,800, 2,000 embarcaciones. ¿eh? Estamos hablando que por mes es una operación de 200 buques. Al menos el 10% lo puedes atender. Y ese 10% se traduce en 2, 3, 4 millones de pesos mexicanos. Lo vamos a convertir a dólares. Y la pregunta es, público, ¿este negocio vale la pena prestarle servicio a las embarcaciones? ¿Vale la pena invertir? ¿Vale la pena conocer los puertos? ¿Conocer un puerto para que puedas invertir? A continuación, si me permite rápidamente, le voy a poner una pregunta que se lo va a llevar de tarea. ¿Cómo contribuyen los servicios portuarios a los puertos marítimos en la prestación de servicios? Es una pregunta que ojalá lo podamos resolver bien ya en casa. ¿sí? Y esta pregunta se va a detonar para que usted, como yo, podamos tener la oportunidad de seguir promoviendo los servicios portuarios de los puertos para hacer negocio y para que las embarcaciones, las líneas navieras, puedan tener una alternativa. ¿eh? Que digan, voy a ir al puerto de Juan Penas y yo sé que ahí me van a descargar todo lo que traigo. Voy a ir al puerto de Luis García y yo sé que allí voy a descargar todo esto y voy a ir vacío porque voy a cargar y no puedo tener acumulamiento de residuos. Esa es la importancia, esa es la importancia de las embarcaciones, esa es la importancia de los servicios, esa es la importancia de promoverlo. Y esa es la importancia de hacer negocios, tanto usted como todo aquel experto que quiera llevar a cabo, invertir en los puertos, invertir en servicios portuarios, invertir en asesorías. Usted como yo podemos ser consultores, asesores, prestadores de servicios. Solo necesitamos conocer el marco legal, los procesos, tener sinergia empresarial con algunos clientes, ¿verdad? Acercarnos a la línea de navieras que es el ente autorizado para que te pueda prestar un servicio en la embarcación. Y por lo tanto tener paciencia en las gestiones que hagas cuando quieras obtener un contrato o una autorización. ¿Sí? Yo creo que ya no va a dar tiempo para un video que les quería yo presentar. Por el tiempo y por respeto, nos vamos doctor, ahí tienen mis datos, o algún comentario que quieran enviarme vía correo, como ustedes gusten. Doctor, te cedo la palabra, si me permites. Muchas gracias, maestro e ingeniero Miguel Ángel Reyes Ramírez. Muchas gracias por esta presentación. Los que nos están acompañando en el Zoom en vivo, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, por favor, o lo pueden hacer a través del chat del Zoom. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Gracias a todos por su atención. Maestro Tiempo Miguel, impartido. Adelante.
En relación a las mercancías y cuando usted hablaba a los residuos propiamente, al tratamiento de los residuos, en la experiencia que usted tiene en el hermano país de México y en el puerto donde usted trabaja, recientemente, en estos últimos años, para el tema de las mercancías y el tratamiento de los residuos, ¿qué innovaciones tecnológicas de la mano de la inteligencia artificial se han ido incorporando, maestro? Por favor. Eh, en temas ambientales, aún no existe algún proceso, una aplicación para poder tener datos, datos con anticipación y poder desarrollar inversión en tierra. ¿Sí? Todos los buques generan, ¿sí? Todos los buques generan combustible como residuos. Por ejemplo, los tanques de las embarcaciones al día, más de 120,000 litros se genera, ¿verdad? Esos 20,000 litros en un día, en una operación. Si lo multiplicamos por 23 días, se genera un viaje a China, 21 días, 18 días, a Europa, 21 días. Estamos hablando de millones de litros que son quemados por las máquinas de combustión. Un buque portacontenedor transita a 40 nudos, ¿eh? Tiene un TRB de 180 a 200,000, ¿verdad? Para trasladar 5,000 teos, 10,000 teos. Quema mucho combustible. Si tuviéramos esa aplicación, nos vamos a visualizar de cuánto es el volumen de Y generado en cada uno de los puertos que arriban ese tipo de embarcaciones. Además, también con ese valor podríamos calcular qué tipo de infraestructura podemos construir, invertir, almacenes, tanques, de almacenamiento, cuánto podemos reciclar, cómo podemos llevar a cabo la separación del hidrocarburo cuando son las aguas residuales o aguas de sentina, ¿verdad? O hidrocarburos oleosas. ¿Qué tenemos que hacer para poder facilitar la operación? ¿Eh? ¿Cuánto equipo de transporte necesitamos para que el buque, si quiere descargar un ejemplo, 200 metros cúbicos? ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo voy a atenderlo? ¿Cuál es la máquina? ¿Cuál es la bomba? ¿Cómo lo voy a conectar? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Sí? Una bomba te descarga de un buque, estamos hablando casi de 120, 140 litros por hora. Es poco, pero necesitas una bomba con capacidad que al menos te descargue casi 400, 500 litros por hora, para que un turno, para que en 4 o 5 horas puedas satisfacer la demanda del buque. De lo contrario, se han presentado casos que el buque suspende la operación porque tiene que zarpar. Si tuviéramos ese tipo de tecnología como mencionas, podemos calcular tiempos, podemos calcular capacidad, podemos calcular la capacidad volumétrica. ¿Eh? Y la industria ambiental tuviera o tendría mayores elementos para poder darle una prestación de servicio más eficiente. No digo que no es eficiente, solamente digo que nos puede apoyar para poder facilitar aún más este proceso de operación. No sé si quedó solventado, doctor. ¿Tienes? Sí, maestro, muchas gracias. Una vez más invitamos a los que nos acompañan, si desean formular alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, al ingeniero y maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez. Hay mucha operación, hay mucha operación en puertos. Actualmente hay un foro que se está trabajando. Los puertos, antes de continuar, los puertos están vinculados en derecho marítimo, derecho portuario y derecho aduanero. Es decir, está la aduana, está la autoridad portuaria y está lo que viene siendo los prestadores de servicios. Todo está vinculado. Como hemos estado platicando anteriormente, un puerto tiene que trabajar 24/7, 365. No solo en teoría, sino en práctica.
Un buque parado se pierde 30,000, 40,000 dólares. Un buque parado tiene consecuencias. Y el simple hecho que un buque no puede descargar residuos a las 3 de la mañana, eso provoca que el buque suspenda operaciones y tenga que zarpar. Por eso es importante dentro del fuego que está actualmente llevándose a cabo en México, que haya una mayor, perdón, coordinación entre la autoridad aduanera, llámese aduanas, con la autoridad portuaria, llámese marina o capitanía de puerto, para que el buque, si llega a la 1 de la mañana, descargue aguas residuales. Si llega a las 3 de la mañana, descargue residuos, descargue esta agua de sentina, descargue aguas oleosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el prestador de servicio pueda prestar, valga la redundancia, ese servicio sin necesidad de que la autoridad aduanera te lo autorice, sino tiene que ser en automático. ¿Por qué? Sencillamente, es un tratado internacional. La Constitución establece en el artículo 133 que los tratados internacionales son de competencia de la federación. Y un tratado está por arriba de un marco legal nacional y con mayor razón de una autoridad nacional. ¿Eh? Situación que se está en pláticas, que no debe de haber pláticas, sino se debe de actuar a ley. Y en México debemos de tener los puertos operando 24/7, 365. Por eso es importante toda la tecnología que mencionas, doctor. Para que los prestadores de servicios lo programen a tiempo y a tiempo se vaya el buque. Adelante, perdón. En relación a lo que va sosteniendo, maestro, los puertos, en esa dinámica de ese trabajo que tienen, tal como usted va señalando, ¿cuál es la importancia de los puertos para los mercados, tanto interno, externo, de cada país? ¿Cómo ayuda a dinamizar ello, maestro? Ahora que estamos hablando eh, de la importancia de nuestros puertos en esta parte del mundo, del Canal de Panamá, cómo se va desarrollando toda esta dinámica, integrando de alguna forma, tal como usted nos ha señalado, no solamente el papel de los puertos, sino las otras vías que también vamos a utilizar de transporte, de cómo movilizar las mercaderías. Pero, ¿qué papel jugaría en cada país? ¿Cómo dinamiza sus mercados internos, externos? ¿Qué nos dice al respecto, maestro, por favor? Eso se traduce, doctor, a desarrollo y crecimiento económico. En palabras cortas, un país se vuelve competitivo y tiene un importante crecimiento en su PIB si apostamos, valga la palabra, en puertos. En México tenemos 11,120 kilómetros de litorales, Océano Pacífico, y estamos hablando también de el Golfo, ¿sí? Sobre los cuales existen 18 puertos de altura, de los cuales hay que decirlo, hay puertos que no están explotados al 100%. ¿Sí? Tenemos 14 tratados de libre comercio. ¿Eh? Tenemos una relación comercial con más de 50 países. En México recibimos más de 80 navieras, 120 navieras. En México tenemos el privilegio de tener una posición estratégica. En México tenemos infraestructura que se va modernizando y, y en el cual se requiere inversión. Hace falta una depuración en el marco legal, nuestro marco legal, llámese ley de puertos. Actualmente tiene apenas, no apenas, tiene 32 años de haberse, vamos a decirlo así, fundado, pero no hemos crecido como quisiéramos. El puerto te genera vida, un puerto te genera negocio, un puerto, al principio de la charla, este, comenté que los puertos son gran aportador de recursos económicos a la federación. Actualmente la federación a través de los puertos, llámese comercio exterior, llámese impuestos o contribuciones, ha captado casi 400,000 millones de pesos.
Estamos hablando 400.000 millones de pesos, de los cuales los puertos marítimos han aportado casi 180.000 millones de pesos, ¿eh? Con respecto a que se merecen nuestros países hermanos, ¿eh? Cualquier otro país le gustaría recibir esa cantidad. Únicamente en contribuciones de comercio exterior. Y hablamos de impuestos que se pagan en México por el hecho de que tú vas a nacionalizar una mercancía, ¿sí? Necesitamos crear mayores terminales especializadas de contenedores. Necesitamos incentivar, impulsar, ¿eh? Y por eso Chancay creó su puerto, por eso China invirtió, por eso se están creando los corredores. Una vez que detonó Chancay, Callao, San Antonio, ¿eh? Por eso nos vamos hasta el puerto de Arica, nos vamos más arriba, ¿verdad? Colombia, nos vamos al Pacífico, al Atlántico, con Argentina, con los puertos que están desarrollándose, nos vamos al, a Río Paraná, con la operación que realiza Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, y de ahí se conecta vía Chile, a través de un corredor ferroviario, para llegar Argentina, Chile, Chile, aprovecharlo para irse por el Pacífico. Ese es el comercio, por eso todos están invirtiendo, por eso mucha gente está enfocándose a los puertos, por eso las líneas navieras llegan a los lugares donde tienen beneficio económico, hay que decirlo, México es uno de ellos. Sencillamente estamos pegados a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, ¿verdad? También, donde tenemos anualmente una operación de 700.000 millones de dólares, ¿eh? Y, y sí, muchos países quisieran, donde México estamos recibiendo más de 18 marcas chinas, industria automotriz, donde México se está invirtiendo en el famoso nearshoring para poder tener el desarrollo industrial y de conexión vía terrestre, llames el corredor interoceánico, para que comunique puertos de Coatzacoalcos con Salina Cruz, para el desalojo de la mercancía. Para eso se están desarrollando otros puertos fronterizos. Fronterizo me refiero Golfo de México, puerto de Matamoros, para que se siga desarrollando más, ¿eh? Por eso se están creando modelos aduaneros en México, se le llama recintos fiscalizados estratégicos, donde se hace la elaboración, transformación y exportación de productos terminados. Ese es el comercio exterior de México. Este es lo que en todos lados se está llevando a cabo. Y doctor, y usted con mayor razón conoce el puerto de Callao, donde se está invirtiendo, como el de Chancay. Chancay primer nivel, ¿verdad? Donde China está haciendo negocios, donde China está desarrollando la región, donde China está provocando un impacto y donde Perú, con todo respeto, debe de aprovechar toda esa tecnología, ese conocimiento, ese expertise, para que propiamente Perú posteriormente crea sus propios puertos, desarrolle sus propios puertos, y se tenga una mayor conexión, conectividad en cada uno de los puertos que existen en el mundo. Esa es la importancia, doctor. Y sigamos invirtiendo en puertos. Usted, como el foro, como yo, tenemos que seguir impulsando, creando sinergia empresarial, desarrollando nuestro conocimiento a través de foros como que me diste la oportunidad, doctor, y sigamos adelante. No sé si quedó claro, como pude, se entendió. Totalmente claro, maestro, totalmente claro con ese conocimiento, la experticia, el dominio que usted tiene. Solamente quiero poner un punto a lo que usted ha señalado. Los que venimos de entre los estudios de la carrera de Derecho, yo lo que he visto en mi universidad, yo lo que he visto en mi proceso de formación, que los cursos relacionados al derecho marítimo portuario, los cursos relacionados a los contratos de comercio internacional, muy poco nos preparan en la parte empírica, en la parte de trabajo de campo, acercarnos básicamente a los puertos. Por poner un ejemplo, es mucho lo que nosotros hacemos en aspectos teóricos, aspectos de aula en la universidad,
pero un acercamiento real con el nivel de dominio, que ya lo vamos escuchando a usted en esta cuarta presentación de lo que va del año, esto va a ser de acá a diciembre. Ese nivel de dominio, no solamente hablo por mi experiencia, por la de mis compañeros de mi promoción y de varias universidades, es un déficit que tenemos en la formación de los recursos y del capital humano dentro de nuestro país con una tradición milenaria en lo que viene a ser el hombre frente al mar. Ahora, en todo esto que se va desatando, todo esto que viene de la mano con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con el ingreso de China, el mismo Estados Unidos va a ingresar. Entonces, vienen dos países de una potencia económica muy, muy importante, pero nosotros, el Perú y los países de esta parte del mundo, todavía no tenemos los suficientes recursos humanos, el capital humano preparado para asumir este tipo de trabajos. Normalmente estas empresas están viniendo con mano de obra calificada de sus propios países. Eso le digo como profesional en el campo del derecho, lo que nosotros vemos es aspectos muy teóricos, no nos acercamos a tener un conocimiento y un dominio, como dijera aquí el gran maestro Francisco Miro Quesada Cantuari, para conocer al monstruo hay que ingresar al vientre del monstruo. Le cedo la palabra, maestro, con toda la sabiduría que usted tiene. Eh, Fíjate, doctor, que estuve trabajando el año pasado con la Universidad de Luján. La Universidad de Luján, en Argentina, eh, el doctor Alves, estuvimos trabajando conjuntamente para desarrollar una carrera portuaria, marítima, ¿sí? Igual con el doctor Pessoa, de Chile. Estuvimos trabajando y desarrollando ahí proyectos porque, igual como usted, están impulsando lo que son puertos, tráfico marítimo. Están impulsando el desarrollo portuario. La Universidad de Luján, no sé si lo ha de escuchar, con el doctor Alves, él es el rector, ha permitido que su comunidad estudiantil tenga un intercambio con, con México. Varios expertos de México que he invitado y que han dado foros también a Argentina, a Chile, se dan cuenta, se dan cuenta de cómo se está desarrollando. Y esa es la importancia del comercio, esa es la importancia del tráfico, que se haya una sinergia, una comunión, ¿eh? Una retroalimentación de procesos para que nosotros podamos tener mayor eficiencia en lo que hacemos o en lo que trabajamos. Por ejemplo, con nuestro buen amigo de Panamá, el capitán Sidney. Sidney. Estuve con él es muy bueno en temas marítimos, ¿eh? El capacitador también. Y él me dice, Miguel, tenemos que ir a ellos ahorita porque mucha gente no ha entendido qué es el comercio exterior en marítimo portuario. Y eso es lo que es un reto. Y él me dice, este es un reto, Miguel, porque tengo varios colegas que también están en sus países impulsando. Con Chancay, doctor, yo creo que hay una historia antes y va a haber una buena historia y bella historia después. Por eso hay que acercarse y crear en las universidades de Perú estas carreras, esta sinergia, este desarrollo de comunidad, esta, estos benditos foros que permiten retroalimentarse. Y qué bueno que tomaste la iniciativa en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial para que se acerquen más expertos que colaboren y que puedan también contribuir en la formación de toda una comunidad. Te cedo la palabra, doctor. Estoy a tus órdenes. El otro tema que adolecemos en la formación de la carrera de Derecho, en este campo hablando, en el derecho marítimo portuario, en los contratos del comercio internacional, más aún ahora, con todo lo que vivimos estos últimos
2, 3 años con el tema de inteligencia artificial, la literatura científica en esos tópicos aquí en el Perú es casi escasísimo, por no decir nula. Apenas unas cuantas publicaciones aquí en el Perú y lo que nos ha llegado del extranjero en buena hora, pero realmente ahí hay una tarea enorme, enorme. Yo creo que el impacto de la inteligencia artificial después de ese 22 de noviembre del año 2022 para todas las carreras, para todas las ocupaciones, para todos los oficios, nadie puede excluirse. Los procesos de reingeniería, de volver a estudiar, de hacer las maestrías, doctorados, los PhD, ya no lo hacen aquí en Lima, Perú, la mayoría ve Europa, ve Estados Unidos, ven otros países, pero muy, muy importante la labor que usted me acaba de señalar y los amigos, porque yo creo que siendo usted un especialista en este campo, en estos tópicos, sería bonito, como lo habíamos dialogado, maestro, desde que nace este proyecto, al igual que con los otros 4 profesionales que me han acompañado en Derecho Marítimo Portuario, ya, convertir en libro estos trabajos maravillosos para poder que sea asequible al ciudadano de esta parte del mundo. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital tiene 20 proyectos, una de ellas es en este año 2025, y desde el primer momento que nos pusimos en contacto con el maestro ingeniero Miguel Ángel Reyes Ramírez, dijimos, hay que convertir en libro por el tema de la literatura que nos está faltando. Y estos hombres que tienen esta capacidad de la trayectoria, de la experiencia, del conocimiento, es poco que nosotros vamos a encontrar en un libro condensado, así como la presentación del día de hoy. Si no hubiese alguna pregunta, no hubiese alguna consulta, alguna duda entre los que nos acompañan, recuerden por favor que este programa de Derecho Marítimo, Portuario e Inteligencia Artificial, al año de las 12 sesiones, la certificación son de 400 horas. Si por alguna emergencia, por cuestiones de trabajo, estudio, necesitan la certificación por esta sesión, también les vamos a hacer llegar. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tiene como título general el Derecho Marítimo Portuario y la Inteligencia Artificial, manejo y disposición final de residuos generados en buques de altura, inteligencia artificial. Gracias, maestro ingeniero Miguel Ángel Reyes Ramírez, el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, quedamos muy agradecidos a usted. Entre los suscritos que les vamos a enviar los videos y los grupos de WhatsApp que administra el instituto, teníamos a Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela y Chile. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Sol de Los Ángeles Rodríguez. Muchas gracias, Christopher Guillén Banqui, allá en Arequipa. Saludos para ti, para todos los que nos están acompañando, por favor. Muchas gracias. En las próximas horas, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, abreviado CD, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, CD, suscríbanse y ustedes al mes van a tener de los 20 proyectos las diferentes presentaciones. Un abrazo muy fuerte, maestro. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Un saludo hasta Perú y un saludo para cada una de las personas que estuvieron el día de hoy participando. En la presentación se la vamos a hacer llegar a través del doctor y pues muchas gracias. Dios lo bendiga y pues bueno, seguimos adelante, que esto no termina y los invito a que sigan promoviendo su puerto. De donde sea, hay que seguir impulsando, ¿eh? Porque Colombia, Chile, Argentina, México, Paraguay,
y todos necesitan de ustedes como expertos. Así que adelante, Dios los bendiga y sigo a la orden. Gracias. Gracias y dejo de compartir. Gracias.